Después de algunas críticas recibidas, se ha buscado en definitiva salir a dar la mayor cantidad de información posible para poder aclarar cada uno de los puntos de esta ley de inclusión financiera. Y a propósito de esas preguntas, ¿no?, que son las básicas, el ABC de esta ley, vamos a recibir al coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, el economista Martín Valcorba. Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por la invitación. Y la idea, ¿verdad?, es seguir aclarando dudas o información que quizás no es la correcta con respecto a qué cosas abarca esta ley de inclusión financiera, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, y la verdad es una muy buena oportunidad para aclarar, porque en el marco de la discusión que se ha generado últimamente, es correcto, es cierto que se han manejado un conjunto de afirmaciones que no son correctas y no ayudan a dar una discusión, digamos, más o menos de calidad sobre los temas que de alguna manera nos ocupan, ¿no? Bien, a su modo de ver, ¿cuál es quizás la percepción más equivocada? Ahora vamos a ir a algunas preguntas bien específicas, ¿no?, desde el trabajador rural hasta... Yo diría que hay como dos grandes temas que se han manejado por parte de algunos actores de la oposición y algunos sectores comerciales que no reflejan una idea correcta de las consecuencias de la ley. Uno tiene que ver con la obligatoriedad de los comerciantes, ¿no? O sea, muchas veces se señala que el comercio está obligado a aceptar medios electrónicos y que eso les genera un perjuicio, y en realidad cabe aclarar que la ley no obliga al comerciante a aceptar medios de pago electrónico. El comercio puede no aceptar este medio de pago electrónico y no está cometiendo ninguna ilegalidad, al contrario, la ley le da esa posibilidad, y digamos, lo que se ha generado desde las políticas públicas es tratar de facilitar, sobre todo, que el pequeño comercio aquel que lo desea hacer, pueda acceder a los medios de pago electrónico. Eso es un primer capítulo que muchas veces en declaraciones, sobre todo de actores representativos del comercio, no ha quedado claro. Y el otro tema tiene que ver, yendo de lleno a lo que es el debate más político sobre el tema, respecto a la obligatoriedad del pago de remuneraciones a través de medios electrónicos y cómo eso de alguna manera estaría limitando la libertad del trabajador. Y ese es otro aspecto que es bueno aclarar, porque en definitiva se parte de la base de que antes de la ley el trabajador tenía el derecho a elegir cómo cobrar, cuando en realidad el que elegía era el empleador, ¿no? Era el patrón que decidía cómo pagaba, en qué instrumento. Entonces, estrictamente, la ley no vino a limitar un derecho que antes tenía el trabajador, sino que hoy le está dando la posibilidad de elegir en qué instrumento cobrar, con qué institución cobrar, con una única restricción, es cierto, que no puede elegir cobrar en efectivo, ¿no? Y eso tiene, digamos, algunos fundamentos, algunas razones que de alguna vez, digamos, justifican el porqué esa limitación. Pero lo que es cierto es que no es que antes existía la libertad, cada uno elegía cómo cobraba, y ahora se le restringió. De hecho, más de la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de una cuenta bancaria. Y no lo elegían ellos, sino que lo elegía el patrón. Y en otros casos cobraban en efectivo y de repente preferían cobrar a través de medios electrónicos. Ahora, lo único que elige entonces es la entidad a la que se le deposita ese dinero. Y el instrumento. Puede ser una entidad bancaria o no bancaria, una cuenta bancaria con una tarjeta de débito asociada, o un instrumento electrónico emitido por una gente no bancaria. Respecto a esto que usted señalaba, ¿no?, de la posibilidad de que los pequeños comercios fundamentalmente tengan a disposición los medios como para poder cobrar con estos instrumentos. Se habla de que se les resulta complejo seguir en el sistema porque algunas entidades financieras demoran mucho en el pago de esos pagos que se hicieron a través de dispositivos electrónicos, sobre todo cuando se habla de crédito. Claro, ahí es importante distinguir esos dos instrumentos, porque muchas veces también... Sí, está el débito y el crédito. En la discusión se mezclan los dos y digamos, son instrumentos bien diferentes. Y de hecho lo que se está promoviendo desde el programa de inclusión financiera es el uso de la tarjeta de débito. Claro, porque el crédito lleva a endeudar a la gente. Claro, es decir, cuando yo estoy comprando con una tarjeta de crédito, compro sin tener que tener el dinero en ese momento. Y por más que lo pague al vencimiento, de repente en el medio tuve algún inconveniente y me lleva a que no pueda cancelar la tarjeta y se me generan un conjunto de pagos de intereses adicionales. Entonces lo que se promueve es el uso de la tarjeta de débito, que es una forma diferente de usar el dinero que ya tenemos. En lugar de tenerlo en el bolsillo, en la cartera, lo tenemos almacenado en un medio electrónico. En ese caso, el plazo de pago es de 24 horas hábiles. O sea, las ventas que realiza hoy el comercio las cobra mañana. Teniendo la posibilidad, digamos, cuando se acredita en una cuenta y tiene, recordemos, los pequeños comercios, sobre todo los literalés, los monotributistas, los más chiquititos, la ley les dio el derecho a tener una cuenta gratuita, sin ningún costo y sin ninguna otra exigencia. Por lo tanto, esos comercios reciben el dinero al día siguiente. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que sucede? La tendencia al uso de los medios de pago electrónicos es una tendencia que se da a nivel global, que va de la mano de los cambios que se están dando en la economía. Es una economía más digital que cambia la forma de producir, el empleo, la forma de consumir, la forma de pagar. Eso es como una tendencia que se está dando en el mundo. Y Uruguay no es una isla. Con ley de inclusión financiera o sin ley de inclusión financiera, esa iba a ser la tendencia, porque los consumidores de alguna manera van de a poco prefiriendo cada vez más pagar con medios de pago electrónico. ¿Y cuál era el problema que enfrentaban los comercios más chicos? Que si no se tomaba ninguna medida de las políticas públicas, los comercios más pequeños iban a quedar excluidos de esa tendencia, porque no tienen capacidad de negociación, porque eran los que asumían costos más altos para usar los medios de pago electrónico. Y lo que se ha logrado es mejorar sustancialmente esas condiciones. Claro, pero con respecto a eso, antes de ir después a lo específico, que es el caso de los jubilados, que es el caso de los trabajadores rurales y otras excepciones para este régimen, una de las críticas principales es que el costo de todo este sistema de bancarización, si se quiere, lo están teniendo los pequeños empresarios o las empresas o el comerciante, y que no se le está cargando en exigencias al sector bancario, que se ve de alguna manera, bueno, favorecida por esta ley. Un conjunto de precisiones. Primero, no es un proceso de bancarización, sino de inclusión financiera, y son dos conceptos bien diferentes por el alcance que tiene, entre otras cosas, porque uno de los principales actores que están participando en este proceso no son bancos, son los emisores de dinero electrónico, que son agentes no bancarios, como por ejemplo las redes de cobranza, las cooperativas, ANDA, digamos, que son emisores de dinero electrónico. Entonces, abarca mucho más que los bancos. A los bancos se le ha impuesto un conjunto de obligaciones, porque muchas veces se dice que la ley genera obligaciones al comercio, lo cual, como veíamos, no es correcto. Pero en el caso de los bancos sí se les genera obligaciones de dar de manera gratuita un conjunto de servicios por los cuales antes cobraba. O sea, antes los bancos, más de la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de medios electrónicos, a través de una cuenta. Las empresas pagaban por ese servicio en general, salvo excepciones, pero la mayoría el banco le cobraba por brindar ese servicio. Hoy ese servicio los bancos lo dan gratuitamente, porque la ley así se lo impone, y no solo a los trabajadores que ya cobraban a través de un medio electrónico, sino que se lo tienen que ofrecer a todos los trabajadores sin discriminación. No es que yo pueda ofrecer un beneficio para los trabajadores de altos ingresos y los de bajos ingresos no. O sea, se obliga a los bancos a dar esos servicios de forma gratuita y para todos sin discriminación. Entonces, el tema principal pasa que por el hecho de que la ley no es la que genera el uso de los medios de pago electrónico. Eso es un poco lo que quería comentar yo hoy al principio. Antes los trabajadores cobraban, como decíamos, a través de una cuenta bancaria. Sí, pero el comerciante no tiene que pagar una tasa por tener que adaptarse a este sistema. Pero no es el sistema que impone la ley. Que le eleva los costos sin beneficios concretos. El comerciante. A ver, el comerciante antes por este mismo sistema de pagos tenía que pagar, por ejemplo, un arancel del 7%. Hoy el comercio más chico logró que ese arancel del 7% bajara al 2%. Pero el uso de los medios de pago electrónico, que es, digamos, lo que yo quiero reafirmar, no es consecuencia de la ley. En países en los cuales no existe ley de inclusión financiera, el uso de los medios de pago electrónico es mucho más extendido que en Uruguay. Y no tenemos que ir a Europa o a Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, el uso de los medios de pago electrónico está extendido porque los consumidores así de alguna manera lo marcan. Y si no hubiéramos hecho nada en el marco del programa de inclusión financiera, en realidad los pequeños comerciantes hubieran tenido que seguir pagando aranceles muchísimo más altos, recibir los fondos en plazos más largos. Hoy se han acortado los plazos, se han reducido los aranceles y estamos trabajando para que sigan bajando esos costos. Llegando a una situación en la cual hoy el pequeño comercio tiene un costo que es similar, prácticamente el mismo que el que paga una gran superficie. Eso en términos de equidad, de acceso a una tecnología de pagos, que repito, no lo impone la ley, sino que lo genera la dinámica de la economía, que va hacia una economía digital. Llegar a esa igualdad de condiciones del pequeño comercio con la gran superficie, en términos de resultados de una política, creo que es muy importante. Ahora, Valcorba, a la hora de leer el diario del lunes y hacer en todo caso una autocrítica, no hubo determinada, prisa a la hora de poner en práctica la ley cuando tal vez la logística a nivel nacional no estaba del todo bien dispuesta aún. Bueno, la ley se ha implementado de manera muy gradual. Ha tenido un conjunto de prórrogas precisamente atendiendo a la necesidad de que su implementación se acompase lo que es la evolución de la realidad. Y de hecho quienes critican la ley nos critican, entre otras cosas, por haber tenido tantas prórrogas. Entonces, en definitiva, nos tenemos que poner de acuerdo. Precisamente, si algo ha caracterizado todo el proceso de implementación es la gradualidad.
Por ejemplo, la cantidad de comercios que aceptan medios de pago electrónico se multiplicó por 4, porque hubo incentivos, sobre todo para los comercios más pequeños, para facilitar que accedieran a esto. ¿Qué porcentaje hoy es en día? Y hoy partimos de 13.000 POS, Sí. ¿no?, que aceptaban, digamos, que es el dispositivo para aceptar medios de pago electrónico. Hoy tenemos 53.000. O sea, se ha multiplicado por 4 la cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos. El funcionamiento de las transferencias interbancarias. Por ejemplo, antes era imposible, si uno tenía el dinero en una cuenta, poder pasarla a otra cuenta. Hoy hay una interoperabilidad total y desde las cuentas sueldos se pueden hacer hasta 8 transferencias mensuales gratis, por montos de hasta 7.000 pesos cada una. ¿Cuántas veces teníamos que ir de repente a una red, hacer un giro y pagar un costo por ese giro? Bueno, hoy tenemos la posibilidad de hacerlos de manera gratis desde las cuentas. Hace 4 años eso no hubiera sido posible, porque la plataforma tecnológica no estaba disponible. En todo este periodo que se ha venido implementando el programa, se ha trabajado para que la plataforma tecnológica esté disponible, para que los comercios puedan acceder a esa tecnología digital. Entonces nosotros creemos que se ha ido a un ritmo adecuado. Y es más, la propia realidad fue más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos. Porque el uso de la tarjeta de débito se multiplicó por 15. Valcorba, Y eso fueron los consumidores los que optaron por pagar cada vez más con una tarjeta de débito, ¿no? Por el poco tiempo que nos queda, estaría bueno aclarar entonces el tema de los trabajadores rurales que dicen, bueno, una de las creencias que se tiene es que están obligados a cobrar, ¿verdad?, por cajero. Aclarar el tema de los trabajadores rurales, el tema de los jubilados también, porque no todos, tienen que adaptarse necesariamente Correcto. a la digitalización. Así que si puede aclarar esos puntos específicos. Domésticas que y las tampoco trabajadoras están domésticas, obligadas. ¿hasta cuándo podrían seguir cobrando en efectivo? Ese es otro ejemplo de gradualidad en la implementación. Los trabajadores rurales está establecido que no están alcanzados por la ley, pero no solo los trabajadores rurales, sino todos los trabajadores y pasivos y quienes reciben beneficios sociales en localidades de menos de 2.000 habitantes. Hasta fin de año, en todos los casos están excluidos de la obligatoriedad de pagar de cobrar a través de medios electrónicos. A partir del año que viene, solo van a estar alcanzados por las disposiciones de la ley en aquellas localidades que cuenten con un punto de extracción de efectivo, en un radio de no más de 3 kilómetros. ¿Y jubilados? Por el tiempo que nos queda. O sea que en ningún caso nadie se va a tener que trasladar más de 3 kilómetros para hacerse el efectivo. Y en el caso de los jubilados, todos los jubilados y pensionistas previos a noviembre del 2015 no están alcanzados por la ley. Solo son los nuevos jubilados, que de alguna manera como trabajadores cobraban a través de un medio electrónico y cuando se jubilan siguen cobrando a través de un medio electrónico, con las excepciones que veíamos. Quienes viven en el medio rural no está alcanzado, quien vive en una localidad pequeña que no tiene un lugar donde ir a sacar el dinero en efectivo tampoco está ¿Y alcanzado. el personal doméstico tiene ¿Hasta qué tiempo? plazo? Y el personal doméstico se extendió hasta fin de año y luego vamos a ir viendo la forma en que se va implementando, si se va a postergar o no, si se va a ir implementando gradualmente, son temas que aún no están definidos, pero todo el servicio doméstico hasta fin de año está exceptuado, entre otras cosas porque el empleador en ese caso es un hogar, una familia que muchas veces, a diferencia de un comercio, por más chico que sea, no está tan familiarizado a los pagos a proveedores, a pagos electrónicos, y entonces se consideró conveniente dar un plazo mayor para Sí, la desde el punto de vista implementación. administrativo es una situación bastante más compleja. Bueno, nos parecía muy oportuno, ¿no?, que se brinden este tipo de explicaciones a un sistema que hoy en día nos involucra prácticamente a todos, con esas excepciones que recién decía Valcorba. Así que Valcorba, muchísimas muchas gracias por su gracias. visita. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.